viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo, oh mi Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo, oh mi Señor. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Den un aplauso al Rey glorioso, majestuoso, digno de recibir la alabanza y la adoración. Aleluya. Gloria a Cristo. Ese Rey glorioso es el Señor Jesucristo. Los jóvenes, los infantes, los pequeños pueden subir a su enseñanza. Allí también está el Rey glorioso con ellos, el Espíritu Santo con ellos. Aleluya, gloria a quien vive. Saludamos a las personas que nos ven allí por el Face. Y en esta mañana de domingo seguimos con el Sermón del Monte.
Ya casi terminamos el capítulo 6 del Sermón del Monte. Bajo el título, primero lo primero. ¿Primero qué? Lo primero. Antes del 2 va el 1. Primero lo primero. Y permítame introducir con un preámbulo, recordando que por ser el Señor, Jesucristo enseña como enseña. Y hay que ponerle atención. Con esa autoridad que determina su dignidad, Él nos expone en el Sermón del Monte lo definitivo, la última palabra, podemos decir así. Y en esa dimensión, como iglesia, debemos atender el deber ser de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos. Nadie dijo amén. Somos sus discípulos. Amén. Atención, una aclaración y enseñanza importante. Nosotros no debemos quedarnos como elementales creyentes, porque la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Nosotros somos discípulos, y por ser discípulos también somos sus hijos, justamente. O sea, no somos elementales creyentes. Allá afuera usted le pregunta a alguien: ¿cree en Dios? Sí. ¿Y? ¿Me estoy explicando? Somos sus discípulos porque nacimos de nuevo. Entonces entendemos lo que el Señor nos viene enseñando, y ante todo cuando dice que no le podemos servir ¿a qué? A dos señores. Ahí está uno de los asuntos determinantes en la vida del creyente verdadero, del cristiano que ama y teme reverentemente a Dios. Uno no le puede servir a dos señores. O sea que al definir a quién servimos, porque somos nosotros los que tomamos la decisión, cuando nosotros optamos, determinamos, decidimos seguir a Jesucristo, necesariamente esa decisión marca nuestras prioridades. ¿Quién dice amén? Amén. Si seguimos a Jesucristo, las prioridades de nuestra vida tienen un orden determinado. Y esas prioridades las establece la misma palabra. Las prioridades de nuestra vida, de nuestra conducta, no las establecen nuestras necesidades humanas, nuestros buenos deseos, nuestros nobles propósitos, nuestros gustos. No, es la palabra la que establece esas prioridades. Amén. Entonces, esto implica que aceptamos, atención, aceptamos y seguimos la orden de quien da la orden, o sea, del Señor. Nosotros no nos pasamos por la faja lo que el Señor dice. Miren lo que dice Efesios 4, 4, 6. Efesios 4, 4 al 6. La palabra Pablo aquí señala lo siguiente. Efesios 4, 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué está hablando esto? De soberanía. Dios es soberano. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, y Dios es uno y es soberano. Amén. Por eso de Deuteronomio 4:39 al pueblo de Israel, Moisés le dijo, guiado por el Señor: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y ese Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo mismo. Amén. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo mismo, el Señor, el Adonai. Por eso Isaías 45:14 lo señala de esta manera. Isaías 45:14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura,
Se pasarán a ti y serán tuyos. Se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Influencia. El creyente atrae. El jueves hablábamos de que somos como una vitrina, ¿cierto? Y lo que nosotros exhibimos al mundo es el Evangelio, es Cristo mismo. Amén. El pueblo de Israel debía mostrarle al mundo quién es Dios. Cada uno de nosotros le mostramos al mundo quién es Dios, quién es Jesucristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Salvador? En nosotros se debe mirar y se debe leer el Evangelio. Nadie dice amén. En nosotros se debe ver el Evangelio. Nosotros debemos proyectar el Evangelio. Nosotros proyectamos a Cristo y presentamos a Cristo. Y quien nos ve a nosotros como creyentes, como cristianos, se lleva una idea de quién es Dios, de qué es lo que hace la palabra. Amén. Un solo Señor, un solo Dios, pero un solo Señor. En definitiva, un solo Señor. Y Él es Jesucristo. Y entonces Mateo, hablando de Mateo, lo deja bien claro cuando estudiamos acá el Sermón del Monte. Bastante clarito. Y hace 2, 3 domingos venimos hablando de una respuesta que debe haber en cada uno de nosotros ante la palabra que hemos escuchado. Porque había una pregunta allí que estaba latente en relación a justamente en relación nuestra con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cómo miramos a Dios? ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Lo estoy explicando. Esa era la pregunta, ¿verdad? De cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con el dinero, qué prioriza uno primero. ¿Y por qué el dinero marca un rol tan importante? Porque el amor al dinero o la relación con el dinero nos pone ante Dios o nos retira de Dios, así de sencillo. Amén. Y Pablo lo entendió bien. Él decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir con mucho, sé vivir con poco. Esa idea era vivir en Cristo. ¿Cómo vivimos nosotros entonces? Debemos aprender a vivir con mucho, con poco, pero ante todo con Cristo. Amén. Los discípulos vivieron lo que el Señor les enseñó. Los discípulos evidenciaron el ejemplo de Jesús. Y esa respuesta que los discípulos dieron a la enseñanza de Jesús es la respuesta que la Escritura registra de tapa a tapa, porque fue la respuesta que, por ejemplo, Abraham le dio al Señor cuando fue llamado. La respuesta de Enoc ante el Señor. La respuesta de cada uno de los personajes que registra la Escritura. La respuesta de Isaías, la respuesta de Jeremías, la respuesta de Nehemías, la respuesta de Pablo, la respuesta de Pedro, la respuesta de cada uno que fue apedreado, que fue aserrado, que fue cortado, que fue asesinado. La respuesta que en el tiempo de que la historia señala de aquel hombre que por ser creyente le pusieron 4 caballos y cada caballo tiraba uno de sus miembros y le decían: desiste de Cristo y te quitamos la tortura. No, soy cristiano, y gritaba: soy cristiano, y más le daban rejo a los caballos hasta que lo desmembraron, pero él murió diciendo: soy cristiano. O cuando el otro, que le prendieron llamas en una hoguera, y en medio de la hoguera lo que hacía era cantar y alabar a Dios, darle honra a Cristo. O cuando al anciano Policarpo lo llamaron preso, él lo llaman a la presencia de quien tenía la autoridad: si niegas a Cristo, te liberamos y no te matamos. Y él dijo, un hombre ya de muchos años dijo: ¿cómo he de negar a aquel que solo me ha hecho el bien? ¿Cómo voy a negar a aquel que solo me ha hecho bien? Y lo mataron. ¿Cómo es nuestra respuesta ante el Evangelio? ¿Cómo es nuestra respuesta ante el llamado? ¿Cómo es nuestra respuesta ante la exhortación divina? Y la exhortación divina no es un regaño, es un llamado en amor a que pongamos atención y hagamos caso de lo que Él dice, de la advertencia que Él establece, de lo que Él nos recuerda, de atentos a que no cometamos un error. Amén.
La respuesta no puede cambiar. Hechos 4, 11 y 12 dice lo siguiente. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro evangelio. No hay otro mensaje. No hay otro camino. No hay otro sacrificio. No hay otro nombre. No hay otro Señor. No hay otro Espíritu. No hay otro Padre eterno. No hay otro Dios. Solamente hay un Dios único y verdadero. No hay otro trono de la gracia. No hay otro oportuno socorro. No lo hay. No hay otro recurso para el hombre perdido. No lo hay. No hay otra fe. No la hay. No hay otra Trinidad. No la hay. No hay otra religión. No la puede haber. No hay otra oportunidad para ser salvos. No la hay. No hay otra vida. Solo en Cristo. No hay otra gracia. Solo la de Dios. No hay otra torre fuerte. Su nombre es torre fuerte. No hay otra piedra angular. Él es la piedra angular. No hay otro fundamento. Jesucristo es el fundamento. Esa es la respuesta que debemos dar. No hay otro. Solo tú, Señor. Por eso decía el apóstol, el discípulo: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No hay otro. Porque todo está en y con Jesucristo. Amén. Todo está en Él. Absolutamente todo. De ahí que vamos al fundamento bíblico en Mateo 6:25. Entonces Mateo escribe lo siguiente, porque fueron palabras del Señor. Mateo 6:25. Dice la Escritura: por tanto os digo. Atentos a eso. Si tienes manera de señalar, de subrayar, de destacar en tu Biblia, destaca eso. Por tanto os digo. Es la parte más importante de ese versículo. No te dé miedo subrayar la Biblia, escribir en ella. Por tanto os digo, esa es la parte más importante de ese versículo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esa es una pregunta retórica de parte del Señor. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa misma versión, búscala, mi amor, en Nueva Traducción Viviente, ese versículo. En la Biblia de las Américas, ese mismo versículo se lee de la siguiente manera: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En la Biblia Reina Valera, por tanto os digo. Nueva Traducción Viviente, ¿cómo dice, mami? Amén. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Amén. Fíjense la trascendencia de esa expresión, por tanto os digo. E insisto en lo que muchas veces he dicho: no pueden pasar de largo ese tipo de expresiones, porque conecta con todo lo anterior, con todo lo que hemos venido diciendo en torno, por ejemplo, a la lámpara, la mirada. Recuerda que hablábamos, mi esposa habló de la mirada, cuando hablábamos de niño puede servir a dos señores, la relación con el dinero, etcétera, etcétera. O sea, cuando hemos definido, Jesús lo que está llevando en ese momento su auditorio es a entender que no pueden mirar más allá, sino solo a Dios. ¿Me estoy explicando? Solamente hay que mirarlo a Él. De ahí que la Escritura dice: puestos los ojos en Jesús.
el autor y perfeccionador de la fe. Los ojos puestos arriba, dice otro segmento de la Escritura. Mirando al trono de la gracia, dice también la Escritura. Y en Hebreos 11 dice que estaban mirando al invisible. ¿A dónde hay que mirar? Al cielo, donde está el Señor. Por tanto os digo, dice Jesús. Y ahí empieza el Señor a realizar una serie de preguntas de orden retórico. Ya les voy a explicar qué es eso. A plantear unas preguntas para que reflexionemos. Porque va a plantear en este momento el diario vivir de cualquiera de nosotros, de cualquier persona, pero fundamentalmente de los suyos, de sus discípulos, de sus hijos, de su iglesia. Tu diario vivir, mi diario vivir, de lo cual no nos podemos excluir, no lo podemos evitar, es inevitable, porque la comida y el vestido es inevitable. Todos necesitamos comida y vestido. Amén. Después de entender que servimos a Dios honrando a Jesucristo, viene el entender y aceptar que vivimos por fe. Vivimos por fe. Y al vivir por fe, ejercemos la obediencia a la fe y a la verdad, aplicando ¿qué? Una esperanza viva, porque la Escritura habla de una esperanza viva, ¿verdad? Y esto se evidencia en cada momento, en el día a día. Se evidencia a cada instante. Y así lo dice Mateo, los registra cuando dice, por tanto os digo. Jesús entonces dice, por tanto os digo. Y ese por tanto os digo, cuando sigue en lo que sigue allí, es un llamado a confiar en Él. Tú ya definiste a quién sirves. Sí, por tanto os digo. Confiad en Él. Hay que confiar en Él y creer que Él cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy. Es el más que suficiente. Es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿En nombre de quién iré? Dijo Moisés. Diles que el gran yo soy te envía. Y en el hebreo antiguo, ese gran yo soy se desprende de una expresión que habla el que todo lo puede, el que siempre ha existido, el eterno y soberano, el que no necesita de nadie. ¿Me estoy explicando? Ese es Jesucristo. ¿De quién depende? ¿De quién dependemos? De Jesucristo el Todopoderoso. Amén. Por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida. Y aquí empieza entonces a ponerse en balanza nuestra fe. No os afanéis por nuestra vida. Hermano, y usted no sabe por la que estoy pasando. Aquí dice que no os afanéis. Dura prueba para la fe. Dura prueba para tu manera de hablar. Dura prueba para tu manera de actuar. Dura prueba para la manera como afronta la situación. Porque ¿a quién le estás sirviendo? ¿A quién le estás creyendo? Amén. El alimento físico. El alimento físico, cita allí el Señor, para alimentar la parte biológica de nuestro ser, ¿verdad? Nuestro cuerpo. El alimento físico. Pero también habla de lo que hemos de vestir. Nuestra presentación ineludible está tratando con lo externo, con esto, con el cuerpo. Nosotros no salimos desnudos a la calle. Necesitamos desayunar, almorzar y comer. Y el Señor sabe eso. Pero no os afanéis, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y viene la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor está invitando a que le creamos. El Señor nos está invitando a que le creamos, a que le atendamos, a que estemos pendientes de que Él sabe de que tenemos necesidad. Y viene una pregunta para reflexión. Y no solamente es una, son 5 preguntas las que se plantea el Señor.
Pero la primera es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa pregunta tiene su fondo, la planteó Jesús. Y no se trata de que demos una respuesta científica, muy filosófica, muy intelectual, muy inteligente. No, no se trata de eso. El Señor no está buscando una respuesta de esa naturaleza. El argumento que plantea Jesús es presentado de manera magistral a través de las preguntas retóricas, igual que Pablo hace, por ejemplo, en Romanos, Pablo plantea muchas preguntas retóricas. Y así lo deja ver Mateo 25. Y eso es fuerte y difícil de digerir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y si tú te detienes a pensar un momentico en esto, créeme que te vas a compungir ante el Señor. Normalmente esa pregunta uno no la atiende, la pasa de largo, sigue leyendo, la toma como algo más. Las preguntas retóricas, y voy a tomarlo como lo saqué de Google, las preguntas retóricas se emplean para hacer una observación más que para encontrar una respuesta. Ojo, las preguntas retóricas se emplean para hacer una observación más que para encontrar una respuesta. Este tipo de interrogantes no tienen como finalidad que el receptor piense en una respuesta para enunciarla, sino generar con esa misma interrogación retórica una respuesta más para lo que se está diciendo o enseñando, lo que se está buscando, y es que se aprenda. Es reflexión. Lo que se pretende es invitar a reflexionar a la persona que escucha. Lo que está diciendo el Señor es: tú te preocupas por el alimento y por el vestido. ¿No te has dado cuenta que estoy yo contigo? Así de sencillo. Eso es lo que nos está diciendo. Nos preocupamos por el alimento y el vestido, por el desayuno, almuerzo y comida, y por el vestido de mañana y pasado mañana. ¿Y no te estás dando cuenta que yo estoy aquí contigo? ¿No te has dado cuenta que eres mi hijo? ¿No te has dado cuenta que yo fui a la cruz por ti? ¿No te has dado cuenta que yo pagué por ti todo? ¿No te has dado cuenta que te he amado eternamente? ¿No te has dado cuenta que te prolongué mis misericordias? ¿No te has dado cuenta que no has tocado todas las misericordias día a día? ¿No te has dado cuenta que siempre te he amado y nunca te dejaré de amar? ¿No te has dado cuenta que dejé a mi hijo en la cruz por ti? ¿No te has dado cuenta que siempre te he amado y no te dejaré de amar? ¿Cuál es tu respuesta ante mí? Lo que está diciendo el Señor. Esa parte es durísima, hermano. Este segmento de la escritura es durísimo. No es un adorno de la escritura como a veces se toma. Cuestiona la fe. Cuestiona el creer. Nos lleva a identificarnos con Cristo y a entender que a veces nosotros lo que hacemos es burlarnos de Él, de su promesa, de su verdad, de su justicia, de la promesa que Él está atento a nosotros, porque Él es un Padre con responsabilidad y no nos deja al garete. Amén. Y el comparativo que plantea Jesús es demoledor, lo que viene enseguida. Esos comparativos que plantea Jesús son demoledores, hermano, porque nos llevan a mirar lo que hay en el entorno. Y entonces, ¿qué nivel tiene nuestra confianza en Jesús? ¿Qué nivel tiene nuestra fe? ¿Qué nivel tiene nuestra respuesta? Por eso el título del mensaje, primero lo primero. Miren, Romanos 14, 17 dice esto. Romanos 14, 17. Esta afirmación de Pablo allí, en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Atención. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Está en coherencia con lo que enseñó Jesús. Y Pablo en 2 Corintios 8:15
El que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. ¿Por qué? Porque Dios siempre envía lo necesario y a tiempo. Siempre. En el desierto, el pueblo de Israel, cuando llovió el maná, Moisés que les dijo: recoged lo que es estrictamente necesario. No guardéis nada. Así les dijo o no les dijo. Y los que no creyeron, quisieron acumular. ¿Y qué pasó con el alimento que se acumuló? Se dañó. Porque no confiaron en Dios. Y se recogía de acuerdo al número de personas. Si eran para 20, pues para 20 recogían. Si eran para 3, para 3 recogían. Nadie quedó con hambre. Y en el desierto durante 40 años no tuvieron necesidad de ir a comprar ropa ni zapatos. ¿No dice eso la Escritura? Entonces, ¿a qué Dios le estamos creyendo? ¿De qué Dios dependemos? Dependemos del único Dios todopoderoso. El único, no hay otro. Y Él nos ama. Amén. Y entonces lo que Jesús está diciendo aquí cuando señala: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y entonces el Señor nos lleva a un punto crítico, muy crítico. Nos está diciendo: observa lo que hay a tu alrededor. Observa la creación. Es lo que el Señor está diciendo acá. Observa. Y nos llama a ser observadores. Porque Dios siempre ha destacado la dimensión de lo que es su creación para señalar que Él es el Todopoderoso. Amén. Porque dice ahí, mirad las aves del cielo. Observa. El Señor está diciendo: observa. Yo soy el majestuoso. El Señor quiere que nos deleitemos con la creación, con lo que Él puso allí en la creación. Y recordemos que Él primero creó todo para después poner al hombre en Edén. El Señor primero creó todo para después situar al hombre en Edén, para darle todo al hombre. O sea que el Señor puso a Adán y a Eva en abundancia y cubriendo todas las necesidades. ¿Me estoy explicando? Por eso el Salmo 19 del 1 al 4 señala esto y vale la pena recordarlo. Salmo 19, 1, 4. Alguien dirá: el pastor Daniel lee mucha Biblia. Entonces, ¿qué leemos, hermano? ¿Condorito? No, lo digo porque es que en alguna oportunidad alguien me abordó y dijo que yo leía demasiada Biblia en mis enseñanzas. Es que hay que leer, hermano. ¿Qué hay que leer? ¿Coritellado? Salmo 19, 1, 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. O sea, la creación habla por Dios. Hermano, ¿tienes dudas de Dios? Mira a tu alrededor. Aquí nomás tienes dudas de Dios. Mira las montañas. Mira las nubes. Mira las palomas. Los pocos pájaros que se ven en estos sectores hoy día. Míralos. Fueron creados por Dios. Pero te tengo una noticia. Eres más importante que toda esa creación para el Señor. Vales más que toda esa creación. Porque Cristo no murió por los cerros, ni por las aves, ni por las mascotas. Cristo murió por ti y por mí. Amén. Valemos mucho más que las aves de los cielos, definitivamente. Eso es lo que está diciendo Mateo 6:26. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el Padre se preocupa por el alimento de las aves, no se va a preocupar por el alimento nuestro, hermano. Mire, hermano,
Hablo por mi propia vida porque no tengo otra de qué testificar, la que conozco más o menos bien. Yo no recuerdo, hermano, y conste que yo nací en un hogar humilde, bastante humilde. Viví aquí arriba en Altamira durante varios años, después de vivir en Santa Lucía cuando era bebé, después para La Victoria. Pero yo no tengo en mi memoria registro de haberme acostado un día con hambre. Gloria a Dios. Nunca, no tengo registro en mi memoria de haberme acostado con hambre o de no haber tenido un pantalón para ponerme. Que no haya querido comer, me acosté con hambre por no querer comer, es completamente diferente a no tener que comer. Pero siempre, aún en medio de la necesidad y de la escasez, tuve que comer, tuve una ropa y tuve donde dormir. Amén. Ese es un Dios fiel. Ahí está la gracia. Entonces, si se preocupa de las aves, ¿cómo se va a despreocupar de nosotros? No es posible. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tremenda comparación, hermano. Ahora, y se nos dice, tranquilo, ¿de qué se afana? Nuestro afán no ayuda. Nuestro afán no ayuda, hermano, porque nos afanamos y cometemos torpezas por afanados, por acelerados. O si no, pregúntenle a Abraham. Cuando estemos en el cielo, hay que hablar con Abraham. Abraham, ¿qué le pasó con Agar, hermano? Por afanado. Mateo 6:27 dice. Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? A ver, hermano, a ver, afánese. ¿Solucionó el problema con afanarse? Afánese. Tal vez lo que va es a incrementar el problema por acelerado. Repose, cabeza fría, piense un poquito y actúe guiado por el Espíritu Santo. De los afanes no queda sino el cansancio y más problemas. Ahí dice claramente, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Tranquilo, repose, tome las cosas con calma, respire. Como decía mi esposa un día, coja una bolsa de papel, sople en ella y rómpala si puede. Y más, eso es un ejercicio para uno reposar. ¿Por qué esto? El Señor nos llama a que miremos, porque la naturaleza es hermosa, pero Dios hace mucho más por nosotros que por la naturaleza. La naturaleza nos da ejemplo de que hay un Dios de poder, de gracia y que está en control de todo. La Escritura dice que no cae una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios, ¿verdad o no? Entonces, Mateo 6, 28, 30 dice, Mateo 6, 28, 30 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Tremenda pregunta. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ahora mire la comparación. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mire la comparación que pone el Señor a Salomón. Yo no sé si tú te habías detenido a pensar en esto. Lo está comparando con Salomón en los tiempos de gloria del reino de Israel, cuando el reino estaba unido, lo que dejó Salomón de David. El tiempo más glorioso del reino de Israel. El mayor rey sobre la tierra que se conocía en ese entonces, que todos venían a conocerlo a él y a escuchar de su sabiduría. Y registra la misma escritura que la reina de Saba quedó admirada. Y le digo, ni la mitad de lo que lo que me dijeron no relata ni la mitad de lo que estoy viendo. Por lo que veía los que le servían a Salomón, el pueblo como vestía, cómo se conducía el pueblo, lo que veía en el palacio, las vestiduras de Salomón, quedó admirada. Porque en esos tiempos, dice la escritura, que en esos tiempos la plata no valía.
La plata, el metal, la plata, no valía. Era tan rico Israel en ese entonces que la plata era una cosa que, ay, ni para los dulces, pues. ¿Cómo vestía Salomón? Y aquí el Señor lo mete en semejante comparación. Entendamos eso, hermano, el comparativo que hace el Señor. Si las aves se visten así, los lirios del campo se visten así, ni Salomón se viste como los lirios del campo, ¿tú de qué te preocupas por tu vestido? Pedrito, ¿por qué nos preocupamos por la corbata? ¿Para qué? El Señor sabe que nos va a mandar. Amén. Hermano, esos comparativos son fuertísimos. Cuando uno reflexiona en ellos, de verdad uno dice, Señor, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Yo qué estoy reclamando? Gloria a tu nombre, tengo 4 vestidos en la casa, me son suficientes, ¿para qué quiero más? Cosas como esas. Amén. Y dice el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Las flores son hermosas, la viña es hermosa, pero hoy está esplendorosa y mañana ya se secó, ¿o no? Somos más importantes para el Señor que esas bellas flores. Nos viste mejor que esas flores. Amén. Ahora, eso tiene un contexto espiritual también muy importante. No puedo extenderme allí. Lo que nos está diciendo el Señor acá es que no miremos al mundo, miremos a Dios. Él sabe qué necesitamos. ¿Por qué el Señor nos quiere cautivar y que miremos a Él? Porque es que somos dados a compararnos con el mundo. Somos dados a mirar al mundo, a mirar al vecino. Uy, el vecino, mire, está estrenando ropa el vecino. ¿Qué pinta la que lleva el vecino? Lo que tú no sabes si ese señor se robó la plata para comprar eso. Es lo que tú no sabes, me estoy explicando. Pero más allá de pensarlo así es, ¿por qué te comparas con el vecino? No necesitas compararte con el vecino ni con la vecina. Uy, comadre, ¿cómo así que está estrenando estufa? Y después, amor, hay que comprar una estufa porque la comadre está estrenando. Pero si esta la compramos hace 6 meses, pero es que ya está estrenando. A ver. Miren, en Estados Unidos, contado por un pastor de allá, se viven unas cosas que son ridículas, es la expresión, ridículas. Hay calles, hay sectores donde pueden haber 4 o 6 iglesias en una sola calle. Y parte donde una iglesia está enfrente de otra, ¿cierto? Eso suele, en Puerto Rico se ve, en Estados Unidos en muchas partes se ve. Y contaba un pastor que en una iglesia llegó el pastor, hermanos, hay que hacer una ofrenda de amor. ¿Qué pasa, pastor? Los hermanos del frente están estrenando tremenda alfombra. Nosotros debemos tener una alfombra mejor. A ver. Que la iglesia del hermano de allí tienen un piano no sé qué, debemos tener un piano mejor, vamos a hacer una siembra para tener un piano mejor. ¿De qué está viviendo? Competencias y entre hermanos. No nos comparemos en este caso con el mundo, ni miremos al mundo. No debemos mirar al mundo. Mateo 6, 31, 32 dice, es contundente acá. Mateo 6, 31, 32 dice, mire, no os afanéis pues, dice la escritura. Ya había hablado que no nos afanáramos, ¿cierto? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea el mundo, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el Señor sabe que tú necesitas vestirte. ¿Quién dice amén? Amén. No me están creyendo mucho, man. El Señor sabe que tú necesitas ropa. Amén. El Señor sabe que tú necesitas zapatos. Amén. El Señor sabe que tú necesitas comida. El Señor sabe que tú necesitas una alacena.
que esté con los alimentos necesarios. El Señor sabe de qué tiene necesidad. Entonces, ¿por qué llegamos con pliegos de peticiones cual sindicato espiritual a los ayunos? Por ejemplo, Señor, dame. Y ahí está, pliego de peticiones. Y los ayunos se volvieron todo una mesa de negociación con el Señor. Aquí traigo mis peticiones, Señor. En vez de decir, Señor, gracias, porque tú eres mi Padre. Y sé que tú tienes control de todo y sabes de qué tengo necesidad. Hermano, levante la mano el que no tenga ninguna necesidad. Por obvio, todos aquí tenemos necesidad de una u otra manera, ¿verdad? Reposa en el Señor, Él sabe tu necesidad. Y Él tiene ya la respuesta. Él ya tiene la respuesta. Lo que pasa es que a veces la respuesta no nos gusta mucho en condición humana. Yo hubiese querido, no la Suzuki Fronts, yo hubiese querido una Toyota S-Cross, que no sé qué. No, mi hijo, solamente con la Suzuki Front está bien, tranquilo. La otra no. ¿Por qué? Te vas a endeudar en 100 millones más y tú no tienes para qué endeudarte en 100 millones más. ¿Me entiendes? Sí, papá, gracias por la Suzuki Front. ¿Me estoy explicando? Sea agradecido con lo que recibes. Sea agradecido con lo que el Señor envía. Dale gloria a Dios con lo que tienes. Y si tienes 55 vestidos en la casa, ¿para qué tienes 55 vestidos en la casa? Cuando solamente usas uno a la vez. Y te garantizo que de 55 usas 5 y 50 están guardados. Primero lo primero. Y después que el Señor hace esa disertación, la voy a volver a leer. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis. Estoy en el 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la instrucción máxima. Todo esto lo ha dicho el Señor para enunciar lo que sigue. Más buscad. Es una orden, un imperativo. Más buscar primeramente. En ninguna Biblia después de esto, no dice después de lo anterior. Nunca en ninguna Biblia se lee así. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quieres vestidos? ¿Quieres ropa? ¿Quieres comida? ¿Quieres todo eso? Son añadiduras. Primero busca a Dios. Eso dice la Escritura. Más buscad primeramente a Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ahí se entiende entonces por qué el Señor establece a quién hay que servirle. Tú no puedes buscar a Dios si tu Señor es el dinero. Tú no puedes buscar al Señor si tienes ídolos en tu vida. Tú no puedes buscar a Dios si no permites que Él sea Señor de todo en tu vida. ¿Me estoy explicando? O sea que ese 6:33 de Mateo, tú no lo puedes sacar como una muletilla, como una pata de conejo, como un buen deseo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su deseo. Y lo repites, pero te has olvidado de leer todo lo anterior.
Para que Mateo 6:33 tú lo comprendas, debes haber leído todo lo anterior para encontrar el contexto del por qué el Señor expresó eso. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando entendemos que el Señor sabe de qué tenemos necesidad, que dependemos de Él y a Él lo honramos, a Él le tributamos gloria y honra, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Es completamente diferente a sacar eso con pinzas y ponerlo allí. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como suele suceder. ¿Y lo demás qué? ¿Lo demás qué? Los versículos tienen un contexto, tienen un entorno que hay que estudiarlo antes y después para poder comprender qué es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo: no te preocupes de lo que necesitas para vivir día a día. Mira la creación, mira lo que pasó con Salomón. ¿Cómo no voy a estar yo preocupado por ti si yo creé todo eso? Pero te amo más a ti que toda esa creación. Fui a la cruz por ti, no por ellos. Yo no fui por los animales del campo de la creación. No fui a la cruz por los animales del campo que creé. Fui a la cruz por ti. ¿A quién te crees? ¿A quién miras? Primero lo primero. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí hay una promesa implícita. Dios cumple lo que promete. Si buscas primero a Dios y su justicia, no te va a faltar comida, no te va a faltar vestido, no te va a faltar nada de eso. Ay, hermano, pero es que yo me gano 4 salarios mínimos y quiero ganarme 10. Estás mal. Estás mal porque no estás contento con lo que tienes. Y si no estás contento con lo que tienes y recibes ahorita, no te va a dar más el Señor, porque hay problemas en tu corazón. Aprende a agradecer por lo que tienes ahorita. Aprende a agradecer por lo que recibes ahorita. Y aprende a administrar lo que recibes ahorita. Porque él toma cuenta de eso, porque somos mayordomos, porque Él es el dueño. ¿Me estoy explicando? Confía. Confía, dice el Señor. Entonces, confiadamente podemos vivir. Vivimos por fe. Mateo 6:34 dice: así que, después de la instrucción de 6:33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, a la comida, el beber y el vestir, es lo que está hablando ahí, ¿no? Es el diario vivir nuestro. Así que no os afanéis por el día de mañana. Te preocupas por hoy, no te preocupes por mañana. Sí, que el Señor tiene cuidado hasta de eso. Mira, hay muchas personas que están pensando ahorita y se están rompiendo la cabeza. ¿Y mañana qué será el almuerzo? No ha almorzado hoy, está pensando, se está quebrando la cabeza por el almuerzo mañana. ¿Y mañana qué voy a hacer de comida? ¿Qué haré? Hermano, termine el día de hoy, almuerce hoy primero, hombre. Y espere que llegue mañana. ¿O no pasa eso? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, su propio afán, su propia situación, su propia circunstancia. Vive el día a día con el Señor. Aprende del pasado. Y debes estar segura que el mañana del Señor está en control. Él no ha perdido el control. Él sigue siendo soberano. Pero hermano, ¿qué pasará si Rusia le manda una bomba atómica a Ucrania y Estados Unidos le manda una a Rusia, y entonces China por estar con Rusia le manda a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos le manda a China, y entonces Corea se mete y le manda a Estados Unidos y a Europa, y entonces hermano, qué locura está pensando? Si eso pasa, nosotros nos iremos para el cielo, ya se acabó. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Hermanos, que si hay una guerra nuclear, entonces se acaba el mundo. Hermano, este mundo no lo acaba el hombre, este mundo lo acaba Dios, porque el Señor dice que haré nueva tierra y nuevo cielo. ¿Dice o no dice la Escritura eso? Entonces, el que va a cambiar este mundo y va a ser nuevo mundo es el Señor. Nueva tierra y nuevo cielo, dice la Escritura. La Escritura no dice: y los chinos y los rusos y los gringos con sus bombas atómicas acabarán con el mundo. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que el Señor hará nueva tierra y nuevos cielos. Eso sí dice la Escritura. Que manda bombas atómicas. Pues que mande las bombas atómicas, hermano. El Señor se encargará de nosotros. Así es sencillo.
Uy, hermano, no sea tan exagerado. No, exagerado no, eso se llama tener confianza en lo que la palabra dice. Es que aquí lo está diciendo, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿O no? ¿O qué Biblia leo yo, hermano? Estoy leyendo la mía que lee usted, Reina Valera, versión del 60. No estoy leyendo nada diferente. ¿Cierto, hermano? El que me ve allá, no estoy leyendo nada diferente. Entonces veamos cómo reitera su llamado el Señor a confiar en su poder y su gracia soberana. En ese versículo 25 de Mateo, en ese versículo 25 de Mateo, dice, mire las preguntas, atención. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sí ve que el Señor tiene cuidado de uno? Mandó a cuidar. No, es que el pastor Daniel es muy pilo y entonces él tiene cuidado. No, hermano, yo no soy pilo, lo que pasa es que el Señor tiene cuidado de uno. Hasta en estos detalles se cae la gloria de Dios. No se nos olvida el alma. Verso 25 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregunta. Y en el verso 26 pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hablando de las aves del cielo, ¿verdad? Y en el verso 27 otra pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y en el verso 28 hay otra pregunta, ¿por qué os afanáis? Y viene el comparativo con Salomón, que ese me impactó, hermano. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, como los lirios del campo. Cuando veas un lirio en el campo, piensa, ni Salomón se vistió como este lirio, ya que este lirio es más hermoso en su vestir, como lo hizo el Señor, que el mismo Salomón con todo su esplendor. ¿Me estoy explicando? Y el verso 30 viene con otra pregunta. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué está en juego? La fe. ¿Qué se necesita? Fe. Fe, creer. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y en el verso 32 vuelve a decir, no os afanéis. Vuelve a decirlo, no os afanéis. Para decir en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en el 34 remata, así que no os afanéis por el día de mañana. No te preocupes por hoy, y no te preocupas por hoy, menos por mañana. Yo estoy en control. Hermano, esto es una invitación a entender quién es el soberano, a entender en quién hemos creído, a aceptar que Dios nos ama y que Él cuida de nosotros. Son 5 preguntas que están en el verso 25, 26, 27, 28 y 30. 5 preguntas retóricas que nos llevan a reflexión. Una afirmación comparativa con Salomón que es impactante. Con Salomón y su esplendor. Con Salomón, tenga presente que está comparando con Salomón, que todo lo tenía y todo lo poseía. Pero no se vayan a mirar, hombres, varones de Dios, no vayan a compararse con Salomón con las mujeres. Por ahí no vale. Porque tuvo 700 esposas y que como 300 concubinas, yo no sé cómo hacía, pero 1000 mujeres. Por ahí no es la comparación. Y viene la invitación a confiar. Y la orden a ejercer fe y obediencia del verso 33 de Mateo 6:33, que todos sabemos de memoria. Y entonces hay que tener una experiencia, vivir una experiencia. Él tiene cuidado del mañana. El Señor sabe cómo es nuestro mañana, porque ya tiene en control nuestro presente. Pongámonos en pie, por favor, entendiendo que dependemos de un Dios soberano, todopoderoso, que no nos deja en descuido. Tranquilo, hermano. Ay, hermanos, que yo tengo deudas. Tranquilo, el Señor sabe qué deudas tienes. Hermano, que tengo problemas en la casa. Tranquilo, el Señor sabe qué problemas tienes. Hermano, que tengo dificultades en esto. Tranquilo, tranquila, el Señor sabe qué dificultades tienes. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya.
Amén, gloria a Dios. Hermana, yo creo que más claro no canta un gallo. Este gallito. Miren, si usted entendió que primero es lo primero, que usted tiene que descansar en los brazos de su Abba Padre, ¿usted cómo lo va a hacer? ¿Sabe? El Salmo 37, en su versículo 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si usted entendió de qué estaba enseñando el pastor hoy en Mateo 6, del 25 al 34, y entendió el 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Pues entonces deleítese a sí mismo en Jehová. Decía el pastor, está pasando por una situación, por una enfermedad, por una necesidad económica. Pastora, ¿cómo voy a cantar? Pues esa es la demostración. Yo también he pasado por situaciones difíciles y el enemigo, ¿qué quiere? Que no cantemos, que nos quedemos en la casa, que escondamos la cabeza como el avestruz. Pero si usted entendió, al contrario, a colocar coros, a venir a la iglesia, a decirle: diablo, tú no puedes, solo puedes ver, como dice mi hijo, la suela de los zapatos. Y en eso está nuestro actuar. Así que yo quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a estar orando y quiero que después entonemos un coro. No han bajado los chicos. Un coro del Salmo 23. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta, tu casa de oración. Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por este concilio IUJ. Gracias, Señor, por esta iglesia de la gloria. Gracias por permitirnos enseñar tu palabra con denuedo, con autoridad. Señor, pero te damos gracias porque tú colocas espíritu de sabiduría, inteligencia espiritual, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas. Señor, y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, y hoy hemos entendido, se nos ha recordado, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, de nosotras, que no debemos afanarnos, que tú estás al frente en primer lugar, pero que el tiempo de la respuesta es tuyo, no es cuando yo quiera, es en tu momento y de la manera que tú quieres. Pero dice tu palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él sabe, mi hermano, mi hermana, de qué tenemos necesidad. Pero créele, deleítate, busca la palabra, coloca cantos, llénate y no permitas que el enemigo se robe la bendición. Dile: diablo mentiroso, no puedes robarte mi bendición. Hoy el pastor me ha recordado que el Padre Celestial tiene cuidado de nosotros, porque valemos más que una planta, que un perrito, más
porque somos sus hijos y sus hijas. Y pagó precio de sangre. Hasta la última gota se derramó. Y por eso te damos gracias. Y entendemos que tenemos que encomendar a ti nuestro camino y que tú harás en el momento adecuado, de la manera adecuada y en el lugar adecuado. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Y por eso te creemos, Señor, y descansamos en tu palabra. Señor, este Salmo 23, Señor, habla de que tú eres nuestro pastor. No es el pastor Elizabeth, el pastor Daniel, no. Eres tú, Señor, porque tú eres nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Dios es hermoso, amén, gloria a Dios, te alabamos, Padre Celestial, te creemos, Papito Dios. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.